milanesas ricas en fibra, milanesas de avena fáciles, rápidas, económicas y 100% vegetales. Estas milanesas de avena son realmente deliciosas, te generan sensación de saciedad. O sea, te hacen comer menos porque la avena es un alimento con un alto contenido en fibra. Para preparar esta receta voy a usar 120 gramos de avena en copo y la voy a dejar en remojo toda la noche en 250 mililitros de agua. Al día siguiente la avena va a haber absorbido toda el agua. Vamos a preparar los condimentos. Voy a usar una cucharadita de comino, 2 cucharaditas de pimentón dulce o pimentón ahumado, 2 cucharaditas de orégano, 1 cucharadita de sal y pimienta negra a gusto. Vamos a rallar 80 gramos de zanahoria, media zanahoria, y te cuento que en lugar de zanahoria también puedes usar betabel, remolacha rallada o calabacín rallado. Cualquiera de esos ingredientes va a funcionar súper bien en esta receta. También vamos a usar perejil y un diente de ajo. Vamos a picar bien y si no te gusta el ajo podés omitir el ajo. Una vez que tenemos listos todos los ingredientes, vamos a integrarlos. Primero vamos a colocar el perejil y el ajo. Después vamos a sumar los condimentos. Con respecto a los condimentos, te cuento que puedes usar cualquier condimento, el que tengas en tu cocina, el que te guste. Puede quedar muy bien en esta receta el curry, puede quedar muy bien la pimienta de Jamaica. Te recomiendo también esos condimentos. Sumamos la zanahoria, que también podría ser calabacín, betabel o cebolla rallada. La idea es que un ingrediente sea fresco para que aporte la humedad. Si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscríbete al canal para más recetas como esta. Y las milanesas no nos queden secas, por eso colocamos zanahoria. Una vez que integramos bien los ingredientes, vamos a colocar la harina para rebozar, también conocida como el pan rallado. Como en esta receta no vamos a usar trigo, vamos a colocar cualquier rebozador. Yo voy a usar harina de mandioca tostada o harina de yuca tostada. Podés usar cualquier rebozador, el que uses va a funcionar bien en esta receta. En total usé media taza, pero te sugiero ir incorporando de a poco el rebozador porque la idea es que la consistencia no te quede muy seca, porque si no las milanesas se van a desarmar, tampoco que te quede muy húmeda. Te tiene que quedar así. Vamos a preparar la bandeja en la que vamos a cocinar las milanesas. Te cuento que las milanesas se pueden cocinar al horno o a la sartén. Cualquiera de las dos formas va a servir para cocinar estas deliciosas milanesas de avena. Vamos a armarlas. Para armarlas es muy sencillo. Tomas una parte, vas haciendo presión con la masa porque la idea es que te quede bien compacta, que no se desarme. Y la forma, no hace falta colocar una forma en las milanesas. En total yo obtuve de esta preparación 5 milanesas. Y se pueden cocinar en la sartén 5 minutos de cada lado, la sartén caliente con un poquito de aceite, o se pueden cocinar como las voy a cocinar yo, al horno. Para cocinarlas al horno, precalenta el horno, tiene que estar caliente y las vas a cocinar hasta dorar. 5 minutos de un lado, das vuelta, cocinas 5 minutos del otro lado y listo. ¿Cuánto tiempo duran? Las podés guardar en el refrigerador, heladera o nevera por aproximadamente 3 días. Y también las podés guardar en el freezer si lo preferís. En el freezer te pueden durar hasta 3 meses. Antes de guardarlas en el freezer te sugiero precocinarlas. Cocinalas un poquito, así cuando las sacás del freezer las terminás de cocinar. Estas milanesas de avena son realmente deliciosas, son 100% vegetales y te generan sensación de saciedad. O sea, te hacen comer menos porque la avena es un alimento con un alto contenido en fibra. Si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, te invito a hacerte miembro del canal Recetas de Gris tocando el botón abajo Unirse. Muchas gracias por acompañarme en este video. Y si no te suscribiste al canal, te invito a que te suscribas, activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video. Y de esa forma no te pierdas ninguna de las recetas.